En una tarde lluviosa, una pequeña chica llamada Miko consiguió refugiarse en una parada de autobús donde aparentemente estaba ella sola, hasta que... ¿Puedes verme? Miko observó fijamente a la entidad y ésta, creyendo que puede verla, comienza a acosarla. No obstante, Miko ni siquiera se inmuta y mejor decide atender su teléfono. La entidad, al ver que no puede ser vista, se retira, dejando muchísimo terror en el rostro de la chica, quien, durante su camino a casa, no dejó de pensar en lo que vio. Esa noche, mientras Miko se preparaba para dormir, dos entidades más se le aparecieron, una en el baño cuando se lavaba los dientes y otra al interior de sus sábanas. Miko no entendía por qué estos fantasmas la acosaban, solo pensó en resistir y consideró comprar un rosario como mecanismo de defensa. A la mañana siguiente, Miko parecía más aliviada, ya que ningún espectro se había manifestado e incluso pensó que quizás perdió esa habilidad. Mientras divagaba, fue sorprendida por su amiga Hana. Las chicas conversaron hasta que Miko volvió a sentir el terror. Esto tras ver a una extraña mujer fuera de la ventana. Lo curioso es que se encontraban en un tercer piso. La mujer, que resultó ser otra entidad, se colocó entre ambas chicas y, mirando fijamente a Miko, dijo: «Buenos días», y continuó su camino. Tras esto, ambas chicas caminaron hasta su clase. Más tarde, en los vestidores, las chicas de la clase hablaban sobre cuentos de fantasmas e historias paranormales. Esto asustó mucho a Hana, quien le pidió a Miko que abriera su casillero por si hay algún fantasma. Miko lo abrió y, como era de esperarse, no había nada, al menos hasta que subió la mirada. En la parte superior del casillero, vio a una entidad más pequeña acomodada en el cajón donde está el celular de Hana. Miko bajó el teléfono a costa del miedo y se desplomó en el suelo al salir de los vestidores. De regreso a la clase, Hana recordó que dejó sus pantaletas en el vestidor y le pide a Miko que la acompañe a buscarlas. Miko niega sin dudar y Hana se resigna a tomar clases sin su ropa interior, por lo que se sienta y saca su libro de matemáticas junto con una mano. Mientras Hana sigue hablándole a su amiga, más y más manos continúan saliendo y adhiriéndose a la chica. Miko trata de ayudarla fingiendo anemia, pero resulta ser en vano. Hana le dice que la anemia no es buena y ambas chicas, junto con la entidad, salen del salón rumbo a la enfermería. Allí, Miko tiene la idea de bañar a Hana en desinfectante para que la entidad la suelte y, a pesar de que funciona parcialmente, el fantasma sigue aferrado a su amiga, pues le gusta su cuerpo. Las chicas son sorprendidas por la doctora Kido, mujer que despierta el interés del fantasma, por lo que se adhiere a ella y las chicas son devueltas a clase. Más adelante, la entidad desapareció gracias a los componentes del perfume de la doctora. Después de la escuela, Miko y Hana fueron a comprar algo de comer en Mr. Donut. Miko se formó en la fila mientras veía el menú para saber qué panes pedir, hasta que Hana le dijo que la fila se encontraba del otro lado. Resulta que, inconscientemente, Miko se formó en una fila donde los espectros serían devorados por otra entidad que salía de la pared. Hana la devolvió a la fila normal diciéndole que no debe distraerse con el celular, y ambas chicas compraron sus panes. Mientras caminaban, Miko y Hana encontraron a un pequeño gato abandonado en una caja. Miko pensó que observar algo lindo le ayudaría a calmarse y cuando se acercó a ver al gatito, vio a otro fantasma que lo acompañaba al interior de la caja. Las chicas se llevaron consigo al gato y publicaron en internet si alguien estaba interesado en adoptarlo y, de ser así, esperarían en el parque local. Al lugar llegaron un chico de preparatoria y un hombre con cicatrices. Ambos querían llevarse al gatito, pero Miko decidió que estaría mejor con aquel hombre. Al poder ver a los fantasmas, notó que al chico lo acompañaban varios espectros oscuros de animales, mientras que el hombre llegó con dos espectros luminosos en forma de gatitos. Las chicas dejaron al animal con él. Este lo llevó a casa y lo llamó Nianske. Ahora el gato y el hombre viven junto con los espíritus luminosos, junto con el de su difunta esposa, a la que le gustaban mucho los gatitos. Llegó el fin de semana. Miko y Hana se reunirán en una pequeña plaza para hacer algunas compras. Mientras Miko iba en el autobús, un nuevo espectro se apareció.
Este tenía 5 cabezas con cuellos muy largos e iban charlando una con la otra. Cuando llegó el momento de bajar, Miko se quedó petrificada al ver que aquel fantasma atravesó los asientos del autobús y descendió. La chica decidió dejar pasar su parada a fin de alejarse del espectro. Ahora ya iba tarde, pero por suerte Hana también. Miko llegó primero al lugar del encuentro y esperó a Hana mientras bebía latte. Frente a ella había un chico que estaba siendo acosado por el fantasma de una mujer. Tanto él como Miko hicieron contacto visual. El chico le sonrió y eso enfureció al fantasma, quien paso a paso se acercaba a Miko. La chica rápidamente sacó su teléfono y lo colocó de tal manera que parecía que le tomaba una fotografía al chico mientras soltaba un cumplido. Pero lo cierto es que logró engañar al espectro porque el cumplido fue dirigido a un luchador que puso en el celular para despistar al fantasma. ¡Y funcionó! A los pocos minutos llegó Hana, al mismo tiempo que el chico intentó pedirle a Miko su información. Sin embargo, ella solo lo ignoró y las chicas se fueron. Unos segundos después llegó la novia del chico acompañada de varios espectros masculinos que la pretendían. En palabras de Miko, son el uno para el otro. Más tarde, Miko y Hana llegaron a la plaza, donde compraron algunos rosarios y un peluche. Miko le regaló a Hana un par de sus rosarios para protegerla de los espíritus y Hana, en compensación, le propuso invitarle un mochi con forma de trasero. Sí, exactamente con esa forma. Para llegar a la tienda de mochi, las chicas debían atravesar un estrecho pasillo repleto de espíritus oscuros. Hana fue la primera en cruzar y para sorpresa de Miko, los fantasmas se alejaron por culpa de los rosarios. Miko pensó que ya no tenía nada que temer y se animó a cruzar, aunque poco le duró el gusto cuando un enorme espíritu que parece sacado de Silent Hill se le apareció, haciendo que sus rosarios se rompan. Hana intentó regresar por Miko y a ella no le quedó de otra más que caminar a través del fantasma, así no sospecharía nada. A pesar de estar muerta de miedo, Miko logró pasar. Sin embargo, el peluche de Hana se cayó de su mochila al cruzar y Miko tuvo que agacharse a recogerlo mientras atravesaba nuevamente al ente, el cual comenzaría a seguirla. Antes de llegar a la tienda de mochi, Miko y Hana se detuvieron para comprar más rosarios, pero esta vez con una adivina. Al principio, la anciana les vendió uno defectuoso que inmediatamente se rompió. Aquella mujer pudo percibir el aura de las chicas, especialmente el aura oscura que rodeaba a Miko, y rápidamente dedujo que solo ella podía ver a los fantasmas. Así que para evitarle ese sufrimiento sacó el rosario más poderoso que tenía y se lo obsequió a la chica. No obstante, debido a la presencia de aquel fantasma perturbador, el rosario se rompió instantáneamente, dejando impactada a la anciana y a Miko se le quitaron las ganas de seguir probando. Al final, el fantasma regresó al callejón, la anciana volvió a casa y Miko y Hana pudieron comer su mochi de trasero. Miko estaba cada vez más rara y esto despertó sospechas en su hermano Kyosuke, quien creía que Miko tenía un novio patán. Esto hizo que comenzara a espiar a su hermana, incluso mientras se bañaba. Pero para suerte de Miko, Kyosuke fue la excusa perfecta para poder librarse del fantasma que la acosaba en el baño. Esa misma noche, Miko salió a comprar sopa de frijoles y un refresco para Kyosuke, pero cuando estaba a punto de pagar, su moneda se cayó debajo de la máquina expendedora. Allí se encontró a otro espíritu, pero en lugar de asustarla, le dio bastante ternura. El fantasma se trataba de un hombre muy pequeñito que intentaba recoger la moneda, pero apenas vio a Miko salió corriendo. Picada por la curiosidad, Miko tiró de nuevo la moneda y esta rodó hasta el callejón donde se ocultó aquel hombrecito. Apenas llegó, Miko se encontró con el fantasma de un hombre muy grande, fantasma al que podían entrar los hombrecitos como si se tratara de su casa. Aquel espectro comenzó a moverse hacia Miko, quien buscaba desesperada su moneda de 500 yenes. Por suerte, un cuervo llegó al lugar y recogió la moneda. Esta fue la excusa perfecta para que Miko escapara siguiendo al cuerpo. La chica regresó a casa sin dinero y sin bebidas, pero al menos llegó a salvo.
En otra ocasión, después de la escuela, Miko y Hana se detuvieron para comprar un poco de pudín de castañas, un postre tan raro que solo se vende en la temporada de otoño. Miko y Hana regresaron a casa. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir a la escuela, Miko sintió que cada vez podía percibir a más fantasmas e intentó calmarse pensando en su pudín de castañas, pues lo comería en el desayuno. Al bajar al comedor, Miko fue recibida por sus padres, su hermano y el fantasma de una bestia gigante. La chica se quedó pálida al ver a aquel espectro, pero fue sacada de su trance cuando Kyosuke le preguntó por el pudín que había en el refrigerador y sugirió que le pusiera nombre. A ello, su madre le recordó cuando se molestó con su papá por haberse comido su pudín hace un año. Todo esto mientras el padre trataba de cambiar el tema de la conversación. Miko terminó su desayuno, pero antes de irse, tomó el pudín de castañas y lo dejó como ofrenda en el altar con la fotografía de su difunto padre. El fantasma de su papá quedó conmovido y se disculpó con Miko por haberse comido su pudín un año atrás. Siempre quiso disculparse con su hija, pero ya no tuvo la oportunidad en vida. Miko se despidió de su papá y partió a la escuela con muchos sentimientos encontrados, terminando así el primer volumen del manga de Mieruko-chan. Yo soy Jesús de Astora y nos vemos pues en el siguiente checkpoint.